tiempo en contestarle a un enfermo patológico que tiene delirios, que anteriormente se decía que era de izquierda y que hoy le sirve a las oligarquías. Y entrando en materia, quiero precisar que el Ecuador vive una decadencia gracias a Guillermo Lasso. ¿Y por qué? Primero, porque emite un decreto, el número 455, y que después de darse cuenta el grave error que comete el presidente Lasso, sale el inepto de su vocero a decir que solo es un borrador. Y es que antes no había texto y hoy firman borradores. Posteriormente emite el definitivo decreto número 455, que hoy ya no está en vigencia y que quiere decir que la ciudadanía y los 72 legisladores que le solicitamos convoque a esta sesión de pleno para tratar esa derogatoria no estábamos equivocados. Y lo que evidencia es que el presidente Guillermo Lasso tiene miedo al coraje y a la ira de la ciudadanía que hoy se encuentra en las calles clamando por justos derechos. Y él debe entender que con reprimir a la ciudadanía, que con restringir libertades y menoscabar derechos, tan solo lo convierte en una dictadura. Además, ordena en uno de esos decretos el uso de la fuerza. Y entonces nos preguntamos, ¿será que quiere convertir al país en un escenario de sangre, de muerte y de dolor? ¿Acaso quiere ser procesado también por crímenes de lesa humanidad? Y me pregunto también, ¿esos decretos son de su autoría o una mala copia de Moreno en octubre del 2019? Y el presidente de ninguna manera puede ni judicializar ni criminalizar a los que ejercen esta justa protesta social. Lo que debe hacer es respetar sus derechos y sus garantías constitucionales. Pero también el presidente está tensionando tanto esta situación entre la represión y limitar el derecho de la ciudadanía que exige justas causas. ¿Y acaso el presidente también quiere buscar un punto sin retorno? También rechazamos contundentemente que se haya tomado la Casa de la Cultura. Les recuerdo que hace 46 años, cuando hicieron un acto similar, fue justamente en una dictadura. Así como también exigimos que se retiren inmediatamente las Fuerzas Armadas de las instalaciones de la Asamblea Nacional, porque no estamos en una dictadura. El Ecuador es un país democrático. Y también debe entender el presidente Guillermo Lasso que la legitimidad democrática se sostiene con el pueblo y no con las armas. Además de eso, como Asamblea tenemos hoy la responsabilidad de evitar que volvamos a tener otra masacre perpetrada por la fuerza pública ante la vista y paciencia de la Fiscalía, del Ejecutivo, de las otras funciones del Estado y de los medios de comunicación cómplices de estas atrocidades cometidas contra ciudadanos desarmados. Mientras incitan a la xenofobia y al racismo, y si bien es cierto, no se puede revocar lo que no está en vigencia, este nuevo decreto sigue siendo una clara provocación y una manifiesta represión brutal a la ciudadanía. Y lo que evidencia una vez más es que no tiene voluntad de encontrar respuestas claras a esta crisis política y que cada día se aleja de los principios democráticos y se acerca más al fascismo. Él no puede convertir al país en una burla y no puede tratar al Estado como una empresa familiar, pero tampoco puede interferir dentro del Parlamento ecuatoriano para evitar que esta asamblea trate temas de fondo. Además, el presidente Guillermo Lasso debe entender que los gobiernos no se caen por movilizaciones o por paralizaciones en las calles. Los gobiernos se caen cuando no escuchan las demandas de la gente, cuando no entablan un diálogo, cuando no tienen soluciones concretas para dar solución a los derechos que la gente necesita, cuando no siente lo que el pueblo vive, pero sobre todo cuando cierra la puerta del diálogo y no permite que aquellos que no tienen nada puedan vivir mejor. Y antes de que el presidente se victimice y sus bufones salgan a decir que este es un plan de desestabilizar al país, el presidente lo que debe hacer
es aceptar sus errores, sus actuaciones y buscar una salida a esta crisis de la democracia. Pero también quiero proponerle algo al presidente Guillermo Lasso. Lo primero, que debe derogar el decreto número 459, que también tiene un corte autoritario. Segundo, que el gobierno cumpla con el artículo enumerado del Código de Planificación que creó el Fondo de Estabilización y se destinen los excedentes petroleros para salud y para educación. Es decir, no basta con declarar la emergencia en la salud, sino que se debe establecer que las necesidades se cubran con estos excedentes. Se debe expedir el decreto para que se establezca el precio de sustentación del arroz y el banano y se establezca el subsidio para la URI y los insumos agrícolas. Cuarto, que realice una declaración juramentada en la que se comprometa a no vender el Banco del Pacífico y que no serán concesionados los sectores estratégicos. Quinto, que se emita un decreto con precios de combustible del 2019 y se congelen los precios. Sexto, para viabilizar la condonación de las deudas con Ban Ecuador, el presidente, en lugar de aprobar ese decreto, debe aumentar el costo de los servicios. Para aumentar el costo de los servicios básicos, expida el decreto para viabilizar esta condonación conforme el artículo 207, numeral 1 del Código Orgánico Monetario y Financiero. Séptimo, el incremento del bono de desarrollo humano es irrisorio, por lo que debería ser mucho mayor y se debería incluir a los adultos mayores que han sido excluidos de este beneficio. Octavo, debemos nombrar una comisión de legisladores para que viabilicen el diálogo entre el gobierno y los diferentes sectores sociales y no como ocurre ahora, que solo se reúnen entre los amigos del gobierno. El gobierno debe emitir el decreto creando el fondo con los 1.000 millones para viabilizar su promesa de crédito al 1%. Además, también hay que decirle al presidente que lo que se busca es que cumpla con las demandas ciudadanas, con acciones concretas, no con discursos baratos y demagogos. Y si no está de acuerdo para cumplir con estas demandas de la ciudadanía, lo que debe hacer es dar un paso al costado y renunciar y no seguirle causando más daño al pueblo ecuatoriano. Finalmente, quiero decir que yo estoy del lado de aquellos que han tenido que trabajar la vida entera para conquistar el sueño de tener una casa propia, para darle educación a sus hijos y convertirlos en profesionales, de aquellos a los que las élites históricamente les han negado todo, la oportunidad de vivir dignamente y de vivir en paz, de aquellos enfermos que atraviesan la dolorosa situación de no encontrar medicinas en las casas de salud, de los trabajadores esclavizados y explotados y de los niños que ven a sus madres sufrir porque la plata no les alcanza para parar la olla y alimentarlos. Y es que ningún derecho se conquistó estando en la comodidad de nuestras casas viendo Netflix. Los derechos se conquistaron en las calles y con valentía. Basta de indolencia, basta de mediocridad. Basta de darle la espalda a la gente. El gobierno debe ponerse a trabajar y garantizar oportunidades, pero sobre todo garantizar el buen vivir de la ciudadanía. Ojalá el gobierno entienda que debe escuchar. Ojalá no salga con sus manos manchadas de sangre, con más manchas de sangre, porque de hecho en este momento ya las tiene manchadas. Ojalá el gobierno entienda que solamente el diálogo sirve para encontrar la salida a la crisis de institucionalidad que atraviesa el país. Y ojalá que aquel niño que sale a protestar a las calles por la salchipapa pueda garantizarle el Estado que salir a protestar por reclamar el derecho a la alimentación no se cometa un delito ni se le sancione con una infracción penal. Muchas gracias. Intervención del asambleísta por Santo Domingo de los Áchilas, Viviana Veloz. Ahora ha anunciado el señor presidente de la Asamblea Nacional, quien retoma la conducción de esta sesión plenaria, la participación de la Asamblea